La primera vez que Javier me dijo que mi cuerpo era un error. Lo atribuí al alcohol. Estábamos en la cama. Después de una cena con sus colegas del bufete. Y él, con la voz pastosa, murmuró que mis caderas eran demasiado anchas. Que mis pechos caían como si ya hubiera tenido hijos. Me quedé quieta, contando las grietas del techo del piso en Chamberí. Pensando que al día siguiente se disculparía. No lo hizo. Al contrario. Al desayuno. Con la misma naturalidad con la que untaba mantequilla en la tostada. Añadió que una mujer como yo debería cuidarse más si quería seguir a su lado. La segunda vez fue en público. Una terraza en Malasaña. Verano del 2022. Él riendo con sus amigos mientras yo intentaba ignorar el calor que me subía a las mejillas. Ana tiene un cuerpo de madre. ¿Verdad? Dijo. Y todos rieron. Yo sonreí como si fuera una broma compartida. Pero dentro algo se quebró con un ruido seco que solo yo oí. Aquella noche. De vuelta en el piso. Le pregunté por qué. Me miró como si la pregunta fuera absurda. Porque es la verdad. Y la verdad no ofende a quien la acepta. La tercera vez no hubo palabras. Solo una mirada de arriba abajo en el espejo del ascensor. Un suspiro teatral. Y la frase que aún resuena, no eres fea. Han. Solo común. Y lo común aburre. Después de eso. Dejó de tocarme. Durante meses. Dormíamos en la misma cama como dos extraños que comparten alquiler. Yo seguía cocinando. Lavando su ropa. Asistiendo a las cenas donde él brillaba y yo era la sombra discreta que confirmaba su éxito. Me convencí de que el amor verdadero soporta la verdad. Aunque duela. Me repetía que callar era madurez. Que quejarme sería histeria. Que si me esforzaba más, gimnasio. Dier. Cremas caras. Quizá recuperaría su mirada de antes. Pero la verdad es que empecé a odiarme con su voz. Me miraba al espejo y solo veía defectos que él había nombrado. Dejé de comer delante de él. Perdí 7 kilos en 3 meses. Él lo celebró, por fin te pones seria. Yo sonreí. Pero dentro calculaba cuántos más necesitaría perder para que volviera a desearme. Nunca fueron suficientes. Un día. Al volver del trabajo. Lo encontré en nuestra cama con Marta. Su secretaria de 25 años. Cuerpo de gimnasio y risa fácil. No gritó cuando me vio. Solo dijo, Ana. No hagas un drama. Tú ya no me das lo que necesito. Salí del piso sin coger nada. Caminé por Madrid hasta que amaneció. Pasando por Gran Vía. Sol. La plaza de Callao. Lugares donde antes nos besábamos como si el mundo fuera nuestro. Ahora todo olía a traición. Me senté en un banco de retiro y pensé en desaparecer. No en morir, eso sería demasiado fácil para él. Sino en borrar mi existencia de su vida. Pero entonces entendí que desaparecer no bastaba. Había que hacer que él sintiera el vacío que yo sentía. Durante semanas no contesté sus mensajes. Al principio fueron disculpas torpes, fue un error. Volvamos. Luego amenazas veladas, si no vuelves. Diré que estás loca. Por último. Silencio. Él siguió con Marta. Subió fotos de viajes a Instagram. Proyectó la imagen del hombre exitoso que había superado una relación tóxica con una mujer insegura. Yo leía todo desde una cuenta falsa. Y cada like era una puñalada. Decidí que la venganza no sería escándalo ni violencia. Sería lenta. Quirúrgica. Invisible. Empezaría por observar.
Javier era socio junior en un bufete prestigioso, su reputación lo era todo. Yo conocía sus debilidades, la vanidad, la necesidad de ser admirado, el miedo a parecer débil. Conocía también sus secretos pequeños, el cliente al que había facturado horas falsas, la vez que copió partes de un informe de un compañero, la cuenta en paraíso fiscal que abrió por si acaso. Detalles que él creía enterrados. Me mudé a un piso pequeño en Lavapiés, lejos de Chamberí y de sus círculos. Empecé a trabajar como freelance para una agencia de comunicación digital. Aprendí a moverme en silencio por las redes, a crear perfiles anónimos, a sembrar dudas sin dejar huella. La primera semilla fue un comentario en un foro de abogados: ¿alguien sabe si en XIB facturan horas fantasma? Nadie respondió. Pero el post quedó ahí, flotando. Mientras tanto, yo reconstruía mi cuerpo a mi manera. No para él, sino para mí. Dejé el gimnasio obsesivo y empecé a correr por el Retiro al amanecer, cuando Madrid aún duerme. Comí lo que me apetecía. Gané músculo. Perdí la palidez de la vergüenza. Me corté el pelo corto. Me tatué una frase en la nuca que solo yo leo: lo común no aburre. Lo cobarde sí. Javier no sabía que yo lo observaba. No sabía que cada paso que daba lo anotaba. No sabía que la venganza no es gritar, sino esperar. Esperar el momento exacto en que su mundo perfecto empiece a resquebrajarse por dentro, sin que nadie pueda señalar al responsable. Los meses siguientes fueron de una quietud aparente que me aterrorizaba. Vivía sola. Trabajaba desde casa. Salía poco. Madrid seguía su ritmo indiferente: turistas en Sol, terrazas llenas en Chueca. El bullicio de siempre. Yo me convertía en fantasma. Dejé de seguir a Javier en redes. Pero sabía dónde estaba porque sus colegas publicaban fotos: cenas en el Platea, fines de semana en la Sierra. Marta siempre sonriente a su lado. Delgada. Perfecta. Una noche de noviembre, lloviendo a cántaros, recibí un mensaje suyo desde un número desconocido: necesito verte. ¿Solo hablar? Respondí que no. Insistió. Al final accedí a un café en un sitio neutro, cerca de Ópera. Llegué temprano. Pedí un cortado y lo esperé mirando la lluvia golpear los cristales. Apareció empapado, sin paraguas, con cara de no haber dormido. Se sentó frente a mí y empezó a hablar sin preámbulos: Marta y yo lo hemos dejado. Fue un error. Te echo de menos, Ana. Lo dijo con esa seguridad de quien está acostumbrado a ser perdonado. Yo escuché en silencio. Cuando terminó, le pregunté: ¿y qué esperas que haga yo con eso? Se quedó descolocado. Volver. Supongo. Empezar de nuevo. Me levanté. Dejé 5 euros en la mesa y me fui sin despedirme. Afuera, la lluvia me lavó la cara. Sentí algo parecido al poder. A partir de entonces empecé la segunda fase. Había recopilado información suficiente. Javier tenía una presentación importante ante un cliente japonés que podía ascenderlo a socio pleno. Preparé un correo anónimo desde una cuenta creada en Tor, adjuntando capturas de sus facturas infladas y un informe interno que demostraba que había usado datos de un compañero sin citarlo. Lo envié al comité de ética del bufete 2 días antes de la reunión. El ascenso se suspendió hasta nueva revisión. Javier me escribió furioso: sé que has sido tú. No contesté. Semanas después, Marta lo dejó definitivamente, al parecer. Un socio sin ascenso inminente ya no era tan atractivo. Yo seguí trabajando, ahorrando, reconstruyéndome.
Me inscribí en un máster de comunicación corporativa online. Conocí gente nueva. Gente que no sabía quién había sido yo antes. Una tarde. En un bar de Malasaña. Un chico me sonrió y hablamos hasta cerrar. No pasó nada. Pero por primera vez en años sentí deseo sin vergüenza. Javier intentó acercarse otra vez. Me mandó flores al trabajo, no sé cómo averiguó la dirección. Las tiré a la basura. Luego cartas manuscritas hablando de su arrepentimiento. De terapia. De cuánto había cambiado. Las leí y las guardé en una carpeta titulada Pruebas. Porque la venganza no había terminado. Solo estaba calentando. El tercer año fue el de la paciencia absoluta. Javier había perdido brillo, el bufete lo mantuvo. Pero lo relegaron a casos menores. Marta se fue con un compañero más joven. Él empezó a beber más. A publicar stories melancólicos de Madrid vacío a las 4 de la mañana. Yo. En cambio. Ascendía. Mi agencia creció. Firmé contratos con empresas importantes. Me mudé a un ático pequeño en Tribunal con vistas a los tejados. Compré ropa que me gustaba. No la que él habría aprobado. Viajé sola a Lisboa. A Berlín. Aprendí a disfrutar de mi cuerpo sin pedir permiso. Una noche. En una fiesta de networking. Lo vi. Estaba más delgado. Ojeras profundas. Hablando con esfuerzo de grandeza pasada. Nuestras miradas se cruzaron. Se acercó. Vacilante, Ana, estás diferente. Sonreí con cortesía profesional. Sí. Lo estoy. Intentó conversar. Recordar viejos tiempos. Yo mantuve la distancia de quien habla con un conocido lejano. Después de eso, aceleré el plan final. Javier había empezado a escribir un blog sobre superación personal tras rupturas tóxicas, posicionándose como víctima de una mujer posesiva e insegura. Ganaba seguidores. Incluso había cerrado un contrato para un libro. Creé varios perfiles falsos de mujeres que contaban historias similares, parejas destruidas por sus humillaciones, cuerpos criticados, autoestimas rotas. Una por una. Fueron dejando comentarios en su blog, en sus redes, en foros de abogados. Al principio los borraba. Luego empezaron a ser demasiados. Los medios digitales pequeños picaron el anzuelo, el gurú de la superación acusado de machismo por exparejas. El escándalo creció. El bufete lo apartó temporalmente. El editor canceló el libro. Javier me escribió desesperado, para esto. Por favor. Hablemos. Accedí a una llamada. Su voz temblaba, ¿por qué me haces esto? ¿Ana? Ya pagué. Le respondí con calma, tú me enseñaste que la verdad no ofende a quien la acepta. Solo la estoy diciendo en voz alta. Colgué. El cuarto año fue el del vacío. Javier desapareció de las redes. Se rumoreaba que había pedido excedencia y se había ido a un pueblo de Castilla. Yo seguí adelante, nueva relación breve pero sana. Ascenso en la agencia. Viajes. Amigos que no conocían mi pasado. Pero dentro de mí algo se había torcido. Empecé a soñar con él. No con rabia, sino con una extraña ternura hacia la Ana que fui. Me despertaba sudando, preguntándome si la venganza me había devuelto la dignidad o solo me había convertido en alguien capaz de destruir sin pestañear. Una tarde de mayo recibí un sobre sin remite. Dentro, una carta suya escrita a mano, he entendido todo. Perdóname. No espero que lo hagas. Pero necesitaba decírtelo. No había súplica. Solo aceptación. La leí varias veces.
Luego la quemé en el fregadero. Decidí parar. Borré los perfiles falsos. Dejé de seguir las noticias sobre él. Me concentré en vivir. Pero la duda quedó, ¿había ganado o simplemente había prolongado el daño? El quinto año trajo la propuesta más peligrosa. Un editor importante me contactó, quería un libro sobre mujeres que se reinventan tras relaciones tóxicas. Mi historia, anonimizada, podía ser el eje. Sería éxito asegurado. Venganza pública disfrazada de testimonio valiente. Dudé meses. Escribí borradores furiosos. Luego borradores compasivos. Luego ninguno. Al final rechacé la oferta. No quería que mi vida se convirtiera en su epitafio permanente. En cambio, empecé terapia de verdad. Hablé de la humillación. Del odio. Del placer oscuro de ver caer a quien me hizo caer. La terapeuta dijo, la venganza te salvó cuando no tenías nada más. Ahora te impide tener algo nuevo. Tenía razón. Dejé de buscar noticias suyas. Dejé de imaginar su sufrimiento. Madrid siguió girando. Indiferente. Hermoso y cruel como siempre. Hoy. 6 años después. Camino por Chamberí y paso por delante de nuestro antiguo piso. Está en venta. Subo las escaleras por curiosidad. El portero me reconoce, busca algo. ¿Señora? Niego con la cabeza. En el descansillo. Cierro los ojos. Recuerdo su voz diciendo que era común. Recuerdo mi silencio. Recuerdo cada paso calculado que di después. ¿Valió la pena? No lo sé. Pero sí sé que ya no me odio. ¿Y eso? Quizá. Es la única victoria real. ¿Y él? A veces pienso que también aprendió algo. Otras. Que solo cambió de víctima. La venganza no devuelve el tiempo perdido. Solo te enseña que el silencio también puede ser un arma. ¿Y qué? Al final. El peor castigo es seguir viviendo con lo que hiciste. ¿Mereció la pena destruir a alguien para no destruirme yo? Eso solo lo sabremos cuando ya sea demasiado tarde para preguntar.